Así es, Señor Jesús. Tú eres fiel, Señor, tú no cambias. Eres el mismo y serás el mismo por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Dígale, Señor, hoy he venido a adorarte. Hoy he venido a exaltarte, Señor. He venido a agradecerte, Dios. Pero también he venido a rendirme delante de ti, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder en la obra de la cruz, Señor. Tú perdonaste mis pecados. Tú me redimiste de toda maldición, Señor. Fui comprada, fui rescatada, fui liberada por precio de sangre. Fui trasladada del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Soy heredera juntamente con Cristo y con Él estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Tú, Señor Jesús, has tomado mi lugar, Señor. Tú tomaste mi lugar, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en la sangre que Cristo derramó por mí en la cruz, Señor. Tú, Padre amado, me has trasladado, Señor. Me has llenado, me has comprado. Me has, Señor Jesús, redimido, restaurado. Me has hecho libre, Señor Jesús. Dígale, Señor, vivifícame en este día conforme a tu palabra, Señor Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Nombre sobre el cual se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Nombre sobre el cual, Señor, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Tú, Señor Jesús, has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú, Padre amado, nos vivificas cada día con el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es medicina para mi cuerpo, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Tú, Señor Jesús. Tú, Señor, eres tan fiel, Señor. Dígale, Señor, tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Tú no cambias, eres el mismo ayer. Eres el mismo hoy por los siglos de los siglos. Padre del cielo, tu palabra es espada, Señor. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es luz a mi camino, Señor. Tú eres poderoso, mi Rey. Tú eres santo, Señor. Eres eterno. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Joven fui y envejecido, dijo David, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Aún en tiempos de hambre tú nos sacias, Señor Jesús. Tú nos sacias, Dios del cielo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. Tú eres digno de adoración, Señor. Tú eres santo, Dios. Eres poderoso, mi Rey. Dígale, Señor, gracias. Gracias por todo lo que hiciste esta semana por mí, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias por todo lo que hiciste esta semana por mí, Señor. Gracias por cada provisión. Gracias por cada día, Señor.
Gracias por tu bondad, Señor. Amén, Señor Jesús. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Señor? Dígale, Señor, este aplauso es para ti, mi Rey. Este aplauso es para ti, Señor Jesús, porque toda la gloria y toda la honra son tuyas, Señor Jesús. A ti te pertenecen, Dios. A ti te pertenecen, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Toma asiento. Regálale un guiño de ojos a tu hermano, porque tienen tapabocas, no le pueden dar sonrisa. Amén. Pero cuando nos reímos, nuestros ojos también, ¿cierto? Se nota que ellos cambian. Amén. Vamos a abrir nuestra hermosa palabra. ¿Cuántos aman la Biblia? Usted tiene que amarla. Amén. Tiene que cuidarla. Coja su Biblia y mírela. ¿Cómo está esa Biblia? ¿Digna del rey o está para cambio? Ya es barajustada. Y abre tu Biblia en Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 11. Diga, sin fe es imposible. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Sin fe es imposible. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la fortaleza, de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué tremendo, si usted se lee todo el versículo 11, queda uno admirado de todas las cosas grandes y poderosas que hizo nuestro Dios, amén, y que sigue haciendo, porque a veces pensamos que todo quedó atrás, no, Él sigue obrando, amén. Dice que por fe, y me gusta cómo empieza ese capítulo, porque si usted se lee los 31 versículos hacia atrás, solamente encuentra hechos poderosos que Dios hizo a través de alguien, amén. Y ese alguien puede ser tú, puedo ser yo, puede ser tu hijo, cualquiera de nosotros, amén. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, amén. O sea que dijo, no acabaría de mencionar todas las cosas poderosas que hizo Dios, amén. Dice en Hebreos 10, versículo 38, ahí un poquito más atrás, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Todo aquel que ha confiado en Jesús, todo aquel que ha recibido al Señor como su Salvador y como su Señor, amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vivir por fe. ¿Cuántos hemos dicho qué es vivir por fe? Es confiar en Dios, ¿cierto? Es creer en Dios, amén. Es tener esa convicción. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amén. Pero usted tiene la certeza, la seguridad, la convicción de que así
va a ser. Amén. Que podemos superar las pruebas. ¿Todos tenemos pruebas? Claro que sí. Y el que ya no las tenga es porque ya se murió, ya no está en esta tierra. Pero todos tendremos pruebas y tenemos dificultades. Pero si confiamos en Dios y tenemos claro que Dios tiene un propósito en su vida. Amén. El justo por la fe vivirá. No dice que el justo por el conocimiento, no dice que el justo por el amor, dice que el justo por la fe vivirá. Y permanecerá pese a las tormentas que debamos atravesar. Amén. Los que tenemos la oportunidad de conocer el mar sabemos que a mí personalmente me imprime respeto. Y si usted está en una balsa, en un barco, en una canoa, va camino a otro lado, usted ve esas olas, ve esa fuerza, esa imponencia que tiene el mar, ¿cierto? Y las tormentas que cada uno de nosotros experimentamos, esas dificultades que tenemos que atravesar, pero si permanecemos firmes en la fe, todo lo podremos superar. Amén. Porque tenemos claro quién es nuestro Dios. Hay procesos, hay problemas, hay dificultades, hay muchas situaciones que experimentamos. Anoche veía un video y yo pensaba, un médico, un pediatra, me imagino que era pediatra, llegó a una unidad de cuidados intensivos neonatal, o sea, de bebés. Y había un bebé en particular, lloraba y lloraba y lloraba. Pues ahí solita en su, ¿cómo se dice? En su incubadora. Pero me llamó la atención lo que hizo ese doctor. La sacó, obviamente ese tricito, una cosita así, hermosa. Y empezó a hablarle. Y desde que la sacó le dijo, Camilita, tu mamá ya viene en camino. No estás sola. Te estamos preparando tu alimento. Y la cogió acá y la empezó a abrazar y a consentir. Y yo veía cómo ese bebé se calmaba. Y yo pensaba en ese momento que aún desde bebés empezamos a tener situaciones difíciles. Porque tal vez ese bebé no es consciente, pero yo me imagino que siente su soledad, siente y también siente esa calidez cuando alguien la consiente, la abraza, ¿cierto? Y ese es el proceso de la vida. Pero la palabra dice, y David lo tenía muy claro, dice que desde que estaba en el vientre de su madre, su embrión, vieron los ojos de Dios. Amén. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos miraba. Dios ya había puesto su mirada en nosotros. Usted no es una equivocación. Amén. Y Dios está con nosotros. Él prometió, Él dijo, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo, hasta su último suspiro. Pablo dijo un día, yo ya estoy listo. Qué tremendo es Dios. Qué bueno tener ese grado de intimidad con Dios, de comunión, que uno pueda sentir que ya llegó su tiempo de partida. ¿Sí? Y que usted con tranquilidad pueda decir, yo ya cumplí. Pablo dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Yo ya he peleado, he corrido, he ganado la batalla. Pablo dijo ya, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Y estoy listo. Qué tremendo es nuestro Dios. Pero para Pablo llegar a ese punto, pasó muchas cosas. Amén. Y Pablo sí que le tocó padecer. Los que han leído Hechos conocen todas las cosas que Pablo tuvo que vivir, pero de todas lo libró el Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso? De todas la libró el Señor. Amén. Si permanecemos
firmes en la fe, todo lo podremos superar. Amén. A veces uno como que se desbarata, ¿cierto? Cuando vienen las pruebas y uno dice, pero tu fe está siendo probada. Dice en Romanos, si tienes fe, tenla primero para contigo mismo. ¿Cierto? Tenla primero. O sea, tú úsala. Qué fácil es ir a orar por otros, ¿sí o no? Hermano, yo sé que Dios te va a proveer. Y usted se siente seguro y usted va confiado. O hermano, yo sé que Dios te va a sanar. Pero cuando usted es el que está pasando por la tormenta, ahí es donde su fe está siendo puesto a prueba. Amén. Es donde su fe está siendo probada. Pero también es donde su fe va a ser ¿qué? Fortalecida. Aleluya. Nos vienen las pruebas y nos desbaratamos. Pero es una oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios. Aleluya. Por eso Pablo decía, iré de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Porque Pablo tenía claro el propósito de Dios para su vida. Y tenemos que tener claro el propósito de Dios. Amén. Y saber quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Yo creo que tengo un avisito que dice, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Y así es. Si tú sueñas en pequeño, si tú le dices, Señor, regálame un carrito, Dios te va a regalar un carrito. Usted no le dijo, ¿cómo? Dame un carrito. Y cuando usted le llega a su casa, dice, no, pero es que ese no era el que yo quería. Pero usted nunca le dijo a Dios, ¿cómo? Amén. Aquella mujer que ora por su esposo y no le dijo a Dios cómo. Y llegó el esposo y dice, no, pero es que yo no lo quería así. Y Dios le dice, pero es que tú nunca me explicaste cómo lo querías. Tú simplemente me dijiste un esposo. Cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro Dios, sabemos para dónde vamos. Amén. ¿Cuántos tuvieron luchas esta semana? Yo las tuve. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 27, versículo 18. Hechos 27, versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, imagínense cómo estaba esta situación, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo les había advertido, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque mire, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya.
de quién soy y a quién sirvo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Porque esta noche, dijo Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy? ¿Tú de quién eres? ¿Y a quién sirves? Y Pablo dijo, no se preocupen. Sí, esto que nos está pasando es terrible, ¿cierto? Pablo lo dijo, no lo negó. Dijo, pero no se morirá ni uno solo. ¿Y por qué no murió ninguno? Porque Dios estaba con Pablo. No fue por ellos, fue por Pablo, fue a causa de Pablo que no murió ni uno solo. ¿Usted sabe qué es naufragar en medio del mar? Las esperanzas son casi cero. Pero Pablo ya sabía, Dios ya sabía el propósito de Dios, y Pablo sabía que tenía que llegar al otro lado. Amén. Pablo lo sabía. Y si usted sabe que tiene que llegar al otro lado, usted sabe que los obstáculos son solamente obstáculos, pero que tú vas a llegar al otro lado y que el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Pablo trató de persuadirlos, les dijo no vayamos, pero ellos no lo escucharon. Sin embargo, vemos que por amor a Pablo la misericordia estaba. Amén. Vivir por fe, eso era fe. Pablo no estaba muerto de miedo, ay, nos vamos a morir, y llore y desesperado. No, Pablo dijo, no se preocupen, ninguno va a morir. Algo hará Dios, ¿cierto? Estaba viviendo por fe, mas el justo por la fe vivirá. Otro aspecto, Dios preparará un cuervo. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿no? Uno. Primera de Reyes 17:1. Vemos que Elías era un profeta, era un hombre de Dios, pero que estaba reinando, que estaba en un tiempo muy difícil. Era el tiempo donde reinaba Acab y su hermosa esposa. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Jezabel, cuyo dios era Baal, un dios pagano. Pero Jezabel tenía un gran número de sacerdotes y emprendió una terrible persecución en contra de los profetas de Dios. Ese era el tiempo en el que vivió Elías. Un tiempo no fácil, yo creo que más o menos parecido al tiempo que vivimos. Amén. Que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. ¿Cierto? Y estaba Elías ahí. Y cuando Elías se da cuenta de todas estas cosas, se levanta. ¿Y se levanta a qué? A dar una palabra profética. Se levanta a decir que no volvería a llover. ¿Pero por qué no iba a llover? ¿Porque todo estaba bien? Era un juicio de Dios. Porque los hombres estaban adorando a dioses paganos, a Baal. Porque ese culto estaba creciendo. Y vino Elías a decirle, les digo que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y pasaron 3 años, imagínense, y 6 meses. ¿Qué pasa cuando no llueve? Por todo ese tiempo. Ni siquiera alimento hay. ¿De dónde comen las vacas pasto si no hay agua? No había alimento en la tierra. Pero Dios tenía cuidado, le dice a Elías. Entonces Elías Tisbita, versículo 1, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel,
Y mire lo que sigue. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Váyase, Elías. Fue una orden de Dios. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. ¿Era fácil para Elías obedecer? ¿Lo que le dijo Jehová era certero? Sí, claro, pero usted en su naturaleza humana usted va a decir, pero ¿cómo así que un cuervo me va a traer comida? Voy a mandar una paloma con comida. Diría, ¿será que Dios sí lo hace? ¿Y si se olvida de mí? ¿Y si no lo hace? Pero allí estaba Elías y los cuervos le traían pan. Yo me ponía a pensar y yo decía, ¿de dónde sacarían pan estos cuervos? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. 2 raciones al día. Todos los días sin falta. Yo creo que Elías sentado decía, bueno, chavale, apenas le echaba ojo al cuervo a ver a dónde venía con su provisión. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero Dios cuidó y sustentó a Elías. Y no fue una semana, no fueron 15 días, no fueron 2 días, fueron 3 años y 6 meses, hasta que volvió a llover. Eso duró la sequía y había una gran hambre. ¿Cuántos pueden creer que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades? Si usted está en su cuarto y de pronto usted siente que alguien así, y usted dice, ve, ¿quién está golpeando la ventana? Y se asoma a usted y un pajarito con un pedazo de carne. Así hizo Dios con Elías. Y así hace Dios con nosotros. Típicamente no usa un cuervo, pero a veces llega alguien que usted ni siquiera esperaba. Es que aquí te traje. O a veces nos usa a nosotros mismos. Pero Dios suple tus necesidades. Amén. Él cuida de tu sustento, aún lo impensable para nosotros. Alguien me decía un día que pasó mucho tiempo de necesidad y en su finca solamente había un árbol. No me acuerdo de qué era ese árbol. Dice, pero días enteros comimos de ese árbol. Hasta que un día se cayó el árbol. Le pasó como a Elías. Se secó el arroyo y Elías dijo, bueno, ¿y ahora qué? Y después de ese mensaje que dio Elías, imagínense, se va Elías, se para frente al rey y le dice, mire rey, no habrá lluvia ni rocío en años, sino por mi palabra. Y se fue. Se perdió Elías. Porque seguro que si se queda ahí, lo matan. Por eso Dios le dijo, vete. Pero cuando se le terminó el arroyo, ¿usted qué pensaría? ¿Y ahora qué? ¿Sí o no? La orden de Dios para Elías era apartarse. Dios lo estaba alejando del rey. Pero Dios estaba ejercitando la fe de Elías. Usted dice, ay, pero es que esta situación, Dios te está ejercitando.
Dios jamás nos manda al campo de batalla sin armas. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Jamás. Dios te prepara, Dios te equipa. Jamás te manda sin armas. Dios estaba ejercitando la fe. Beberás del arroyo y unos cuervos te alimentarán. Fácil creerle a Dios, ¿cierto? Nosotros le creemos si tenemos un trabajo, todo está bien, listo. Usted ya sabe que sí o sí cada quincena usted va al cajero y saca su plata. ¿Sí o no? O usted llega a su mes y sabe que tiene su pensión ahí, usted va y la saca. Pero Elías no tenía salario, Elías no tenía pensión. Pero Elías tenía a Dios a su favor. Y cuando tenemos a Dios a nuestro favor, Dios cuida de nosotros. Amén. Él se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Qué tenía que hacer Elías? Obedecer. Ya. No cuestionar. Y Dios se encargaba de sostener a Elías. Elías no cuestionó la orden. Era un arroyo. Y estaba frente al Jordán. El Jordán era un río. Querid era un arroyo. Elías no le dijo, Señor, pero ¿por qué no mejor con el Jordán? No lo quería tan visible. Lo quería esconder. Amén. Y hay tiempos donde Dios nos guarda. Amén. Obedeció con fe. Elías creyó y se fue derechito al arroyo. Él no cuestionó y tampoco dudó. Amén. La duda no puede apropiarse de nosotros. Satanás en este tiempo ha minado muchas cosas, yo sé, que en muchos de nosotros. En estos días yo pensaba y reflexionaba y yo decía, me acordaba como de mi primer tiempo en la iglesia, cuando llegué a conocer a Dios. Y pienso que eso se ha perdido. Nos enseñaban que el domingo era ¿de quién? De Dios. Y eso para nosotros era sagrado. Pero este tiempo ha desdibujado eso. Porque estamos cómodos en casa, porque duramos mucho tiempo encerrado, porque la iglesia está en línea, porque a veces vemos el culto hasta en pijama. Y yo pensaba eso, y yo decía, Dios mío, este tiempo nos ha vuelto relajados espiritualmente. Yo me acuerdo, sagrado, eso no era negociable. Y qué bueno que nosotros vayamos organizando nuestra vida. Amén. Obviamente todos los días yo estoy, bueno, hoy es un día para Dios y es un día para mi familia. Amén. Para compartir en familia, para preocuparnos, pero no en familia, en la sala, cada uno aquí. Y aunque están los 3 sentados o los 4, cada uno absorbido por la tecnología. Esto es una bendición, pero también, si no la sabemos utilizar, es una herramienta de maldición. Tenemos más acceso a la pornografía. Tenemos acceso a alejarnos de nuestra familia, ¿cierto? Porque a veces nos mandamos los picos y los abrazos y los emoticones y por WhatsApp. Pero cara a cara no nos decimos nada. Y hay que retomar, hay que ordenar nuestra casa. Amén. Trate de ajustar su tiempo. Y que el domingo usted sepa que es un tiempo de Dios. Y véngase bien pispo para la iglesia. Bien organizadito. Porque es para Dios. Y sabe que en cierta forma nos hemos vuelto mediocres. Y eso tenemos que ajustarlo. Amén. Dios viene por una iglesia sin mancha.
sin arruga. Una iglesia que tiene sus principios en orden. El tiempo de Dios no lo negocie con nada ni con nadie. Es el tiempo de Dios. Yo me acuerdo con mi esposo cuando llegamos a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia. Para mí fue una lucha al comienzo. Pero Dios me fue. Y yo me acuerdo que en ese tiempo ellos tenían 2 cultos en el día, en la mañana y en la tarde. O sea que todo el domingo prácticamente la pasaban en la iglesia. Yo iba en la tarde, mi esposo iba en la mañana y iba en la tarde. Ya en la tarde nos encontrábamos allá. Pero nos enseñaban a que el domingo era del Señor. ¿Sí? ¿Sí se acuerda usted de esos primeros comienzos? El domingo era sagrado, no se negociaba, no había otro plan, era del Señor y listo, salía y compartía después con mi familia. Trate usted de ordenar, mire, no deje tareas para los domingos, no deje trabajos para los domingos. El domingo es del Señor y de su familia. Y compartamos en familia. Hay que retomar el tiempo en familia. Amén. Hagámonos ameno de hijos a padres y de padres a hijos. Creer y confiar en el cuidado de Dios no es fácil. Amén. Todos saben que estuvimos varios días encerrados en la casa. Estábamos enfermitos. Pero yo le decía al Señor, mire, las cosas cuando aprendemos a estar en línea con Dios, nada nos toma por sorpresa. Dios como que hasta nos dice. Y antes yo le decía a mi esposo, yo no sé, el Señor me empezó a inquietar y del tema de la sanidad y lea de sanidad, y yo buscaba temas de sanidad y lea sanidad, pero solo Dios sabía por qué. Amén. Y cuando llegó ese momento yo dije, ya entiendo. Y no fue fácil, y aún por ahí hay molestias todavía. Pero yo le dije, Señor, yo me aferro a tu palabra y creo en tu palabra. Y fue una lucha. Solo Dios la sabe. Yo creo que ni a mi esposo yo le decía yo. Y él me decía, amor, ¿cómo estás? Yo, bien, amor, bien. Pero es en serio, es en serio. Y yo le decía, yo no voy a estar abriendo mi boca para declarar cosas que no debo declarar. Y allá yo a veces me bajaba a la sala y luche y ore y Señor, y reclame todas esas palabras que días anteriores había leído y decía, Señor, tú me preparaste. Amén. Cada uno sabe cómo manejar sus cosas y yo le decía, yo no me voy a meter en tu terreno. Cada uno sabe cómo hace sus cosas. Amén. Pero Dios nos prepara. Amén. Y sentía por acá y sentía por acá y sentía, mejor dicho, sentía por todo lado. Esa era la verdad. Y yo decía, Señor, pero tú eres mi sanador. Y era el momento, ¿sí? Era el momento. Hay momentos donde lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú hablas, ¿confías en mí? Yo sí, Señor, yo confío en ti, Señor. ¿Ah? Elías tenía sus luchas, no crea. Estaba lejos, estaba solo. No tenía la alacena ahí. Su alacena era Dios, aleluya. Él sabía quién era su proveedor. Y yo sé que Elías sabía que su provisión no iba a fallarle, aleluya. Y cuando se secó el arroyo, Elías estaba expectante. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? Usted va a su nevera y usted dice, uy, en esos días encerrados, yo a veces iba a la nevera y no puedo salir. Pero Dios es fiel.
Dios es bueno. Amén. Y Elías dijo, bueno, se acabó el arroyo. Y estaba esperando ¿qué? La orden de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Amén. Este virus es un virus diabólico, mis hermanos. Sí. Nos aleja de la familia, nos destruye relaciones, mueren solos. Esto es un virus diabólico. Y ha venido a acabar con familias enteras. Y como nunca antes necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde vamos a coger? Si ni siquiera en el hospital estamos seguros. Esa es la verdad. ¿A dónde vamos a ir? Pedro le dijo un día, Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos dio vida? Aleluya. Es el que me formó, el que me dio vida. El que me ha cuidado y lo seguirá haciendo hasta que su propósito se cumpla. Aleluya. Y usted tiene que tenerlo claro. Mire, a mí me dio una eclampsia y el enemigo casi me mata. Pero de ahí me levantó Dios. 3 días duré que yo no sabía nada. Cuando me desperté parecía un monstruo. Yo dije, Señor. Y ese día mi pastor iba a visitarme. Miren el enemigo cómo es de atrevido. Y él dice que él empezó a entrar por esa clínica y los zapatos le empezaron a chillar. Dice, yo me sentí tan incómodo. Y sentí que el enemigo me dijo, ¿a qué vas a ir allá? Déjala sola. Déjala sola. Pero Dios estaba conmigo. Amén. Y sí, el bebé se murió, pero Dios restituyó, porque Dios es un Dios que restituye. Aleluya. Lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón tiene que volver a nuestras manos multiplicado, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú tienes que saber quién es tu Dios. Y todo el mundo decía no, pero Dios dijo sí. Aleluya. Y Dios, todo el mundo te puede decir no, pero Dios te dice sí. Todo el mundo, yo no sé qué estaba haciendo todo el mundo en Israel sin agua. Tal vez muchos murieron. Me imagino esas pobres vacas pues sin pasto, raquíticas, flaquitas. Pero Dios sostuvo a Elías. Mire todo lo que está pasando en la tierra. Y esa palabra ha estado rondando en mi cabeza todos estos días. Justos son los juicios del Señor. Justos. Nos hemos extraviado, nos hemos olvidado, nos hemos alejado. A lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. ¿Qué podemos esperar? Pero Dios nos está llamando a volvernos con todo el corazón. No es tiempo de jugar a ser cristianos. Es tiempo de ser cristianos verdaderos y auténticos. Amén. Es tiempo de poner nuestras cosas en orden. Ordene su vida. ¿Sí? Mire, la tecnología es fantástica. Ayer me acordaba que yo decía, ovejitas online. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ayer yo pensaba, yo decía, pues no es lo que yo diga, es lo que Dios diga. Y dice que se predicará el evangelio en todo rincón. ¿Y cómo se va a predicar en todo rincón? Y entonces vendrá el fin. Pero esto hay que usarlo con altura. Si usted que me está escuchando en línea, se conecta en línea a escuchar nuestra predicación, dele altura a la reunión, dele altura al Señor.
Vístase lo mejor, organice un espacio adecuado, dele altura a Dios, conéctese con Dios. Esto nos engaña mucho, ¿sí o no? Usted puede estar, y usted cree, yo pongo un ejemplo, podemos estar en reunión Amarillo, y yo la veo ahí en línea y dice conectada, pero yo no sé si está conectada, o ella no sabe si yo estoy conectada al 100%, al 50%, o ni estoy. Y me llaman y yo ni respondo, pero ahí dice que estoy conectada, pero no estoy en lo que estoy. Entonces aprendamos a usar esto y démosle altura a Dios. Listo, tengo la oración por Zoom, por Meet, listo, me voy a concentrar, voy a estar en la oración, no voy a estar cocinando y escuchando la oración, porque lo hacemos. Yo voy poniendo la olla y voy escuchando. No, démosle a Dios lo mejor, así sea a través de esto, porque sé que hay muchos que se conectan en línea. Y esto le permite a muchos que están muy lejos estar con nosotros. Y los amamos, ovejitas en línea. ¿Quién? De ahí, Hilita y Oscar están en Estados Unidos. Los saludamos, mis amados. Pero ahí están conectados. Y muchos. Pero démosle altura a las cosas de Dios. Véngase el domingo bien bonito, concéntrese en la predicación, porque también tú puedes estar ahí sentado, pero estás con el celular y estás en otro cuento menos en reunión. Tenemos que organizar, amén. Darle altura a las cosas. Tenga cuando usted se conecta, ya sea los martes, ya sea los viernes a la oración, tenga a la mano su Biblia, coja un cuaderno, tome nota, cuadre una mesita, un escritorio, bueno, yo no sé, dele lo mejor a Dios. Porque Dios se agrada de nosotros. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Y eso lo hemos perdido, la excelencia para Dios se ha perdido. Y tenemos que reenfocarnos, amén, corregir. Miremos un momentico en Lucas capítulo 12, versículo 24. Dice en Lucas 12:24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, amén, que ni tienen despensa ni granero, y Dios ¿qué? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Si Dios no se olvida del cuervo, si Dios no se olvida de la vaca y de todos los animales que Él ha creado, ¿será que Él se va a olvidar de nosotros? ¿Será que Dios dice, verdad que aquel necesitaba algo y a mí se me olvidó? A nosotros sí nos pasa. Y tiene que venir el Señor otra vez a reenfocarnos. Amén. A llamar nuestra atención. Voy a leerles Job. Anótenlo los que están tomando apuntes. Job capítulo 38, versículo 41. Quiero que cierres ahí un momento tus ojos, Juliancito. Como está escrito en tu palabra, Señor Jesús. Venceremos por la sangre del Cordero, Señor. Sé, Dios, que en ese desierto, Señor, tu poder será manifiesto en nuestras vidas, Señor. Sé, Dios, que así como un día Pablo lo dijo, Señor, he peleado, he corrido la buena batalla y he vencido. Aleluya. Así sé que todos los que estamos aquí, Señor,
que todos tus hijos, Dios, un día diremos eso. He peleado, he corrido y he ganado la buena batalla de la fe. Y es tiempo de encontrarnos con nuestro Maestro. Ese tiempo llegará, Señor. Así como tú, Señor, cuidaste de Elías, Dios, así tú cuidas de mí, Señor. Así como Job dijo un día y Job razonaba contigo y tú le respondiste, Job, dime, Job, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién prepara al cuervo? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Aleluya. ¿Quién prepara al cuervo sino Dios? Te adoramos, Señor Jesús. La fe no razona, la fe no cuestiona. Creer y confiar en el cuidado de Dios no es fácil, pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Aleluya. Tú y yo debemos actuar en fe. El Dios de los cuervos de Elías aseguró a Elías que estos lo alimentarían. Pero Dios a su vez alimentó a los cuervos para que ellos fueran y alimentaran a Elías. Y cuando el arroyo se secó, no te distraigas. Entonces vino otra orden de parte de Dios. Y le dijo Elías, ve, he escogido una viuda que te alimentará. No escogió al magnate del pueblo, escogió a la viuda. ¿Y por qué la escogió? Porque quería bendecirla. La fe no razona, no es lógica. Lo imposible es posible para Dios. Lo imposible para ti es posible para Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Sabemos, Dios, que tú tienes todo bajo cuidado, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Señor. Cierra ahí tus ojos un momento. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, quien abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho
que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ponte sobre tus pies. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Mas el justo por la fe vivirá. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, eres el Dios de Elías, pero también eres mi Dios. Y sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Sabemos que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento todos los días de nuestra vida, Señor. Precioso Dios. Adórale ahí donde estás. Te adoramos, Señor Jesús. Tú enviaste esos cuervos para sostener a Elías. Por fe, Gedeón, Barak, aún Rahab la ramera, Abraham, Moisés, hicieron cosas que a los hombres eran imposibles. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que Dios puede cambiar tu esposo, tu esposa, tus hijos. Necesitas fe para creer que un milagro puede suceder en sus vidas. Necesitas fe para creer que la harina de la tinaja no escaseará, que el aceite de la vasija no menguará. Necesitas fe para entregarle a Dios el control de tus finanzas. Necesitas fe para cuando viene la enfermedad creer que Él te va a sacar adelante y en victoria. Necesitas fe porque tú no lo ves, pero dice su palabra: bienaventurados los que sin ver han creído. Aleluya. Bienaventurados porque sin ver han creído. Bienaventurados. Te adoramos, Señor Jesús. Dígale: Señor, tú eres el Dios de Elías, al que alimentaste con un arroyo y con los cuervos, pero también eres mi Dios. Tú serás propicio a mis necesidades, Señor. Mis hijos, si no creen en ti, entonces podrán decir: el Dios de mis padres es un Dios real. Y yo quiero servir a ese Dios, al
al Dios que sirven mis padres. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Tú no cambias. Tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Bendecimos a los que están conectados. Un abrazo del Centro de Restauración Familiar. Un lugar para ti. Bendiciones.